El sonido de un encuentro imaginado, la música del contacto, la melodía del mayor hito de la historia, ya están aquí. Y Días de Radio te lo cuenta en Crónicas de San Borondón. Bueno, nos lo cuenta Días de Radio a través de Manuel Díaz Noda, nuestro compañero que hace poco más de una hora pues estaba en antena hablando de estrenos, de novedades, en fin. Don Manuel, amigo, buenas noches, gracias por quedarse un ratito más aquí en San Borondón. Bueno, un placer, un placer. Tú sabes que a mí me gusta esto de pasear por San Borondón. Sé que te gusta, sé que te gusta. Hay un proyecto ahí que llegaron a grabar el primer capítulo piloto desde la isla de La Palma, que pretendía recrear no solo la leyenda del personaje, ¿no?, de San Borondón como monje irlandés que en la épica antigua pues navegó en busca de islas fabulosas, sino después también tener como una especie de guiño al fenómeno, ¿no?, de las apariciones, no apariciones de la isla de San Borondón. Pero yo creo que, bueno, se llegó a estrenar en el TEA y hace ya como 6 7 años y no ha prosperado. Yo no sé si es que al final las cosas van así de lentas o los proyectos pues se quedan ahí a mitad de camino, ¿no? Bueno, tú sabes que bueno, el audiovisual en Canarias tiene ahora un momento de auge, pero eso no quiere decir que vaya todo miel sobre hojuelas. Ahí, evidentemente siempre el tema financiación y el tema distribución suelen ser los mayores problemas que se encuentran en el audiovisual. Bueno, aunque no sea el tema, y ahora vamos a la película y vamos al motivo, ¿no?, de esta sección. En los últimos años también Canarias se ha convertido o se está vendiendo como un gran plato de cine. Realmente tenemos unas características geográficas, paisajísticas, climáticas que lo favorezcan, o esto es una cuestión estrictamente económica y que hay una serie de ventajas y beneficios fiscales. Esto es una pregunta que me inquieta. Sí, evidentemente una cosa no quita la otra. Van las dos de la mano. En Tenerife, por ejemplo, tenemos 11 microclimas diferentes. Eso implica que tenemos 11 espacios, 11 posibles localizaciones diferentes para ambientar historia, claro, en un mismo territorio. En un mismo territorio. Pero evidentemente, claro, el productor lo que busca es a maximizar el dinero que tiene. Y en algunos sitios a lo mejor son óptimos para la historia que quieren contar, pero si otros que pueden ser más o menos igual de eficaces, pues también les salen más baratos, pues digamos una cosa suma con la otra y se acaba decantando para el otro lado. Te sale la ecuación, sí. Pero en fin, sí es verdad que evidentemente las islas permiten muchas cosas. Yo incluso diría que hay que ir más allá. Canarias no solo es un plató ideal. Canarias es una industria cinematográfica ideal, todavía no construida, pero que está ahí. Hay profesionales, hay localizaciones, o sea, podemos hacer de todo aquí. Lo que hace falta es potenciarlo y tener pues eso, la posibilidad de que los que están fuera haciendo cine con un dinero del que aquí no disponemos, pues puedan venir aquí y hacerlo, efectivamente. Bueno, Manu, igual no estamos de acuerdo en esto, pero yo creo que de las bandas sonoras que me has traído en esta sección que hemos abierto de anticipo, de aperitivo al Filmusité de este año, con ese cine que nos narra el encuentro entre humanos y extraterrestres, pero aquí en la Tierra, esta es de las que me has traído la que más me gusta a mí, la más melodiosa, la que más me transporta, la menos experimental, creo, ¿no? Sí, efectivamente. De las que hemos traído. Sí, es de las que, digamos, entra una línea más tradicional. Más convencional. Ana, llámame puritano si quieres. No, pero vamos, evidentemente, claro, pero porque esa música con esas características cumple una función en esta película. Y las otras cumplían otras funciones porque eran historias diferentes. En este caso, bueno, la música de Contact, que es la película de hoy, la música pertenece a Alan Silvestri, que además es el colaborador habitual de Robert Zemeckis, que es el director de la película. Son dos artistas que llevan una trayectoria juntos larguísima. Empezaron a trabajar juntos a principios de los 80, Contact es del 97, así que ya digamos que la maquinaria está perfectamente engrasada.
Y en ese sentido, Alan Silvestri sabe un poco cuál es la línea que le gusta a Robert Zemeckis, y en Contact desde luego la aprovechan, porque es verdad que en muchas cosas la película es fiel a la obra de Carl Sagan, pero también es verdad que en aquellos elementos en los que no es fiel, no lo es porque ahí entra la sensibilidad especial de Robert Zemeckis, y la música en ese sentido forma parte de un apoyo para digamos esos Para temas realzar concretos que Zemeckis quería introducir de su propia mano a la historia que había escrito Carl Sagan. Bueno, con Jodie Foster de protagonista, que creo que lo borda, lo hace desde mi punto de vista, claro, no sé si había otra candidata o no, o si tú te la imaginas a esa científica, sí, hombre, encarnada por otro. Evidentemente Jodie Foster, haga lo que haga, lo borda. O sea, Jodie Foster es una de esas actrices que yo creo que trabaja poquito, porque ella, digamos, no tiene ambiciones Es bastante creíble esta mujer, ¿no? Cuando interpreta, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en general es una persona bastante honesta, y eso se transmite en su interpretación. Jodie Foster es una mujer que tiene una vida cotidiana, normal, que no trabaja en el cine para, digamos, ganar la millonada, sino porque le gusta la interpretación, y trabaja en aquellos proyectos que a nivel particular le llaman la atención, pero no va ahí jugando a ver qué proyecto le pagan más. Claro, hacer taquilla, sí. Y en este sentido yo creo que Contact fue una película que ella aceptó hacer porque intelectualmente le era muy próxima. También hay que decir que, bueno, efectivamente fue la única opción. Gillian Anderson de Expediente X fue una de las opciones, Uma Thurman fue otra. O sea, que se barajaron diferentes nombres, pues siempre en este tipo de producciones, claro, no te puedes arriesgar a pensar en una única persona y que después te diga que no. Claro, Gillian sí, ¿no? La veo un poco algo parecida a Judy, ¿no? Pero Uma Thurman, hombre, Uma Thurman lo que había que haberle quitado las espadas normalizarla un poquito, porque claro, Uma Thurman en ese sentido tenemos una visión más glamurosa de Uma Thurman que, por ejemplo, Jodie Foster, que en ese sentido, aunque es una mujer muy atractiva, sí hay que decir que no, normalmente no explota una faceta de física en su trabajo, sino, y Uma Thurman, aparte que ha sido modelo y demás, pues sí está más habituada a ese terreno, y tenemos, como digo, esa imagen más glamurizada de Uma Thurman, aunque yo creo que perfectamente podía haber hecho el papel, porque también es una actriz excepcional. Bueno, nuestra protagonista, que parte de un planteamiento escéptico como científica, se defiende vehementemente, o se reivindica vehementemente en esa posición, y que al final vive una experiencia de contacto, ¿no? Con esos planos, esa señal extraterrestre que ellos detectan, ellos descifran, y que al final es un pasaporte, ¿no? Una invitación a facilitar el contacto, ¿no? Aparentemente sin salir de casa, ¿no? Efectivamente, bueno, ahí quizás donde está un poco más el roce, y quizás los más puristas de la novela pues puedan encontrar alguna reticencia hacia la película, en el sentido de que efectivamente en la novela Carl Sagan era un enfoque puramente científico, mientras que Zemeckis en el bloque final digamos, entra en una deriva un poco más metafísica, más espiritual. Pero como digo, esos son componentes de, digamos, ahí la impronta personal de Zemeckis, que es verdad que en esa época, en la época que rodó Contact, pues también estaba atravesando un proceso personal de exploración espiritual. Esta es una película que llegó poco después de Forrest Gump, pero que después de Contact vendría Náufrago, por ejemplo, donde también él explota ese elemento espiritual. Y bueno, digamos que ahí coincidió, y un poco se dejó llevar también, se permitió la licencia autoral de introducir un elemento en el que en principio en la novela Carl Sagan no estaba. Bueno, una peli muy tecnológica, con momentos trepidantes de acción, pero a los extraterrestres, bueno, les vemos hacia el final, pero de una forma bastante convencional, ¿no? O sea, claro, porque cuando los vemos no los vemos desde un enfoque físico, científico, sino lo vemos desde una perspectiva espiritual. Entonces, muy subjetiva, lo vemos a través de ella, ¿no? Efectivamente, entonces la representación en ese sentido, y ahí, como digo, ahí es donde se sale un poco del margen Zemeckis.
al final él realmente no quiere contar una historia tanto de contacto extraterrestre, sino una historia emotiva sobre... no, un despertar, una hierofanía, ¿no? O sea, sí, pero que al final realmente el centro es pues ese componente emocional del personaje de Jodie Foster, su relación con su padre, bueno, que después un poco lo canalizan desde el punto de vista científico y la exploración en busca de vida extraterrestre, pero que debajo de todo eso realmente hay una historia íntima y personal. Una forma muy particular, ¿no?, de narrar el contacto, un contacto además de una sola persona que representa, en un momento determinado se ve abocada a representar a la humanidad, pero claro, del que no puede ya traer pruebas, ¿no?, que es lo que un científico querría y exigiría por encima de todo ante una afirmación de ese calibre, ¿no? Yo les he visto, yo he hablado con ellos, yo he estado allí, la máquina ha funcionado, pero no hay nada más allá de su testimonio para defender eso, ¿no? Bueno, horas y horas y horas de espacio en blanco. Sí, ya, una anomalía, ¿no? Sí, como diría. Pero claro, de nuevo ahí, al final, en una película que en todo momento aboga por la prueba científica, al final lo que ofrece es un salto de fe. Exacto. Vamos a escucharlo. Yo tuve una experiencia que... no puedo probarlo, ni siquiera puedo explicarlo, pero todo lo que yo sé como ser humano, todo lo que soy, me dice que fue real. Recibí un don maravilloso, algo que me cambió para siempre. Una visión del universo que nos dice, sin la menor duda, lo diminutos e insignificantes y lo raros y preciosos que somos. Una visión que nos dice que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, que no estamos solos, que ninguno de nosotros lo está. Ojalá yo pudiera compartirlo. Ojalá todos pudieran, aunque solo fuera por un momento, sentir ese estremecimiento, esa humildad, esa esperanza. Pero... ese continúa siendo mi deseo. Con el tribunal pensando, ¿no? Cada uno a lo suyo. Oye, Manu, se me viene a la cabeza, y antes cuando hablabas de cómo el director y creador de la banda sonora pues se conocen, trabajan juntos, me venía a la mente la duda de cómo son los procesos creativos para poner una banda sonora. Es decir, veo pelis que recurren a temas clásicos y que llenan la banda sonora con clásicos, y eso mola mucho cuando estás viendo en el cine un Deadpool o unos Guardianes de la Galaxia con muchos temas de los 80 y tal, pero cuando se trata de temas originales, el compositor ha visto la película, ha ido más allá de un guión, es decir, ¿cómo logra sintonizar, cómo sabe que aquello es lo que más se aproxima a la película? Ahí, digamos, los procesos muchas veces son diferentes, depende de la relación que haya entre el compositor, el director, pero lo habitual es que previamente pues el compositor haya leído el guión, incluso si es posible que visite y se pasee por el set de rodaje para que también un poco se imbuya del espíritu. Tiene que haber mucha conversación con el director para saber el tono que quieren en la música, dónde negociar, dónde entra la música, dónde no, dónde hay silencio. Todo eso son cosas que tiene entre director y compositor, tienen que estar muy habladas, digamos, muy analizadas antes del proceso de composición. Y realmente, por lo general, el compositor trabaja ya en el proceso de postproducción, cuando ya hay un montaje preliminar, material ya sobre que y va trabajando casi que secuencia a secuencia, van pasando la secuencia, va trabajando muchas veces secuencias inacabadas con elementos todavía a lo mejor por sonorizar, elementos de efectos especiales que no están y demás, pero por lo menos para así saber cuánto dura la secuencia, dónde están los elementos
que hay que subrayar, que hay que marcar con la música, en qué momento entra exactamente, porque todo eso tiene que estar milimetrado. Sincronizado, ¿no? Efectivamente, entonces ahí sí es un trabajo muy de ir hilvanando la música dentro de toda la narrativa de la película. ¿Y alguna vez se ha dado el caso contrario, que se haya dado una música tan buena a la que había que ponerle una película? Bueno, no, a lo mejor ese caso concreto no, salvo pues eso, a lo mejor directores que algún tema clásico, como tú dices, pues le ha inspirado una película. Tarantino siempre escribe con música, y normalmente la música que le acompaña durante la escritura del guión es la que, después va a ir en la peli. después utiliza. Pero sí ha pasado, por ejemplo, que alguna secuencia se ha modificado para que se ajusten las imágenes a la música. Por ejemplo, la persecución final de E.T., con las bicicletas, John Williams no conseguía que se sincronizara perfectamente el montaje de Spielberg con la música. Y Spielberg dijo, no, déjalo, tú toca la música como tienes que tocarla, tú toca que la música suene como tiene que sonar, y yo adapto las imágenes a la música. Y por ejemplo, de Ennio Morricone se suele decir que él compone mucho desde guión, que después ve la película y ajusta, pero que hay muchas cosas que compone desde guión. Vaya. Bueno, la de Contact es una buena banda sonora, ¿o no? Para ti. Sí, yo creo que ¿Sonará en el sí, Film Musité? Sonará en Film Musité la música de Contact, y además, bueno, es una forma también de recuperar a Alan Silvestri, que es un músico pues muy importante en la década de los 80 y los 90, que estaba un tanto olvidado, y que ahora, gracias a, por ejemplo, a Marvel o al propio Steven Spielberg, con la última de Vengadores o Ready Player One, pues vuelve a estar en primera fila, ¿no? Donde nunca tenía que haber dejado de estar. ¿Verdad? Bueno, ¿qué te vas a ver este fin de semana? ¿Qué estreno? Este fin de semana toca No dormirás, que es una película de terror con Belén Rueda. Que parece que está medio encasillada ahí de vez en cuando, ¿no? Da la sensación de que últimamente... Bueno, no, pero se ha salido sí, porque por ejemplo... Bueno, la anterior, ya hacía un tiempo que no hacía cine de terror, había hecho un par de comedias, La noche que mi madre mató a mi padre, Perfectos desconocidos, hizo la de Diario de Sara, que también es un drama, y ahora regresa al terror, porque es verdad que bueno, un poco el terror también es el género que la ha afianzado a ella como estrella de cine en nuestro país. No se da mal. Manuel, un fuerte abrazo, amigo. Igualmente. Así comenzó todo, en Contact. ¿Es que no hay nadie despierto ahí? ¡Muevo las parábolas! ¡Confirmad! ¡La jefa ha pillado algo! Ascensión recta 18 horas 36 minutos. ¡No puedo, Fish! Declinación. ¡Recibido! 36 grados. 47 minutos, un segundo. Posible cadena de pulsos en el grupo de antenas 4. Estoy moviendo las demás y necesito confirmación de coordenadas. Comprueba la alineación. Está moviendo todas las parábolas. Los misterios de Canarias, las leyendas de nuestra tierra, la magia de nuestras islas, aquí en Crónicas de San Borondón.